Bienvenidos a un nuevo programa de análisis del mundo COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es martes, día 11 de mayo. Ya estamos fuera de ese periodo de estado de alarma de 6 meses y bueno, las noticias siguen a bien, siguen a mejor. Lo que tenéis detrás de mí es el patrón de hospitalización, en donde veis que todos los que hemos seguido trabajando con ellos, con los principales focos, están en verde. Todos ya, salvo dos casos en UCI de Aragón y Castilla-La Mancha, pero que son prácticamente estables. De hecho, por ejemplo, Castilla-La Mancha la semana pasada tenían 80 enfermos en UCI, esta semana 81. Solo un paciente más, pero por eso sigue en rojo, porque es uno más, aunque sea así. Y algo parecido pasa en Aragón. Bien, la situación, como veis, es mucho mejor. Sigue pesando algo más o siendo algo más lento el proceso en UCI, pero aún así ha caído otra vez y ahora veremos en cuánto. Ya son 2.095 según consejerías los enfermos en UCI. La ocupación en UCI sigue descendiendo y sobre todo me interesa que veáis que en el total de enfermos hospitalizados en UCI estamos en el punto más bajo del año 2021, 8.198. Bien, algunos medios como Antena 3 todavía les cuesta entender esto. La situación es total 8.198, lo digo porque ayer lo oí en el informativo, y de estos 2.095 están en UCI. Por lo tanto, en cama convencional hay apenas 6.000. El resto están en UCI. Ya digo, el porcentaje UCI sobre total es mayor. Ya expliqué por qué en otros vídeos anteriores, no voy a insistir en ello. Y bueno, el proceso es que en total estamos en mínimos. Nunca antes, ni siquiera cuando bajamos de la ola, de lo que fue ola, llegamos a este nivel. La situación es a seguir en esa situación y vamos a ver las curvas porque hay algo todavía que es preocupante, luego volveremos a esto. La curva de decesos sí que es la última en que se muestra en caer. Estamos en una meseta que no bajamos de ella, en torno a unos 500, 600, realmente 575 esta semana, la semana pasada 537, estamos ahí en esa cifra de unos 75 decesos día. No nos movemos de ahí. La tendencia sería que bajáramos y para que tuviéramos el control definitivamente de la pandemia deberíamos estar en torno a 200 semanales, en torno a unos 200 decesos de más semanales, lo que estaríamos hablando entre 25 y 30 personas al día que mueran en toda España por COVID. En ese momento podremos hablar de control total de la pandemia y a partir de ahí ver cómo evoluciona. Todavía nos queda, ya digo, estamos ahí en esa situación de meseta, no vamos a peor, pero tampoco a mejor. Llevamos unas semanas que no conseguimos mejorar. Creo que a final de este mes, bueno, la semana que viene ya se verá, pero a partir de ahí, a final de este mes sí que veremos esas diferencias y veremos esa situación mucho mejor. De hecho, mi pronóstico para final de este mes es estar en torno a los 6.000 hospitalizados en total en España, de hecho 5.900, de los que aproximadamente la cuarta parte, unos 1.500, sean enfermos UCI. Bueno, la situación, como veis, ya estamos en caída, ya estamos por debajo de cualquier otro nivel de la caída de la ola gigante de invierno. Pues estuvimos en 8.300 de mínimo, hoy estábamos en 8.200, ya por debajo, como digo, insisto, y la tendencia es seguir en esa tónica. También las UCI siguen bajando, todavía los niveles no son tan buenos como pudieran parecer. De hecho, si llegamos al 29 de marzo a estar en 1.790, no hemos llegado a mínimos, pero bueno, la proyección es que a final de este mes sí que consigamos estar ahí. Bueno, pues la situación va mejorando. En hospitalización, insisto en el dato, estamos en esta semana en el menor dato de hospitalización en España de todo el año, y es bueno que se diga. Y bueno, la situación de la olita de Simón, que siempre le llamaré así, un repunte, como os dije, estamos ya a la baja, claramente, estamos en una situación bastante controlada por debajo de los 200 de índice medio acumulado a 14 días y bueno, pues la situación es que vaya mejor y que lleguemos a final de mes a una situación de mínimos en este año, es decir, que estemos en torno a los 130 de mínimos, 125 creo que fueron, en torno a esa cifra de índice medio acumulado para final de mes.
¿Qué ha pasado el día 9? Bueno, pues quizás sí que se le fue un día, sí que hubiera sido bueno que para evitar esto, en vez de decaer el estado de alarma en un sábado, hubiera sido en un domingo y se habrían evitado en cierta manera las situaciones totalmente deleznables y reprochables de algunos jóvenes y no tan jóvenes de estos días en algunas ciudades de nuestra España, pero bueno, creo que realmente, de acuerdo a cómo va evolucionando la vacuna, la situación pueda ser de un poquito de freno en la caída, pero ni siquiera, me atrevería a decir, ni siquiera repunte, porque el avance en la vacuna es muy importante. Estamos ahora mismo con mi generación, la del baby boom, la de los cincuentones, de 50 a 60. Estamos ya vacunando, como dije, en todas las comunidades o en la mayoría de ellas. Y bueno, la situación está mejorando mucho porque ya tenemos pues un índice bastante elevado de vacuna, sobre todo el grupo de riesgo, ya sabéis que eran los mayores de 60 años, pero incluso mayores de 50 por las edades y por la cantidad que hay en España, pues era una población objetivo deseable y bueno, pues nos estamos acercando a ello. Y aquí veis cómo está la situación a fecha de ayer. Muy importante diferenciar entre los datos primera, segunda dosis, que no terminéis de entender algunos. Con primera dosis son todos los que han recibido al menos una dosis y luego de esos, ¿cuántos han recibido la segunda? Por ejemplo, ahora mismo en España estamos, voy a pasar a la otra pantalla, perdón el mareo para ver datos, ahora mismo en España estamos en unos 20 millones de vacunas administradas, de las que unos 14 millones corresponden a primera dosis. 6 millones de esos 14 también han sido vacunados con segunda dosis. 14 más 6 dan los 20, aproximadamente, ya digo, estoy redondeando cifras, pero esa es la lectura correcta de los datos, no nos engañan y eso, bueno, pues explicarlo, alguno de mis seguidores me lo preguntaba esta mañana, bueno, pues creo que ha quedado lo suficientemente claro. Eso es una idea. La otra, todavía se empeñan los informativos en darnos las proporciones por población total, cuando se sabe que no, en esta primera tanda de vacunas no se va a vacunar a todos los españoles, sino a los mayores de 16 años. Están haciendo pruebas con Pfizer para ver si se puede vacunar a menores de 16, algún tramo más, que ni siquiera a los niños todavía. Esto será en años venideros, seguro, pero no de momento. Y bueno, por eso yo ya introduzco, además de esta cifra, la normal o la más correcta para mí sería introducir la cifra de ese porcentaje sobre la población, que no sería 47 millones, sino sería apenas unos 40 millones de españoles que estamos por encima de los 16 años. De hecho, entonces, en primera dosis en España estamos ya casi en el 35% y con las dosis completas estamos por encima del 15%. Esta semana el objetivo estaría en llegar a al 20%, es decir, a unos 8 millones de pauta completa y a un 38-39% de primera dosis, es decir, estaríamos hablando de unos 16 millones con primera dosis. No creo que se llegue exactamente a todo esto, porque serían unos 24 millones de vacunas, estamos en unos 20, sean 4 millones en la semana es mucho, pero este va a ser el objetivo para la mitad de la semana que viene, más o menos estaríamos en ese objetivo y se cumpliría. Nos vamos a acercar bastante a esas cifras en esta semana, porque se siguen recibiendo dosis y sigue a una muy buena velocidad. Tanto es así que, bueno, el presidente ya hablaba de esa posibilidad de estar en inmunidad de rebaño en torno a dentro de 100 días, es decir, a 1 de agosto. Pero la situación de una inmunidad natural más todo lo que llevamos con inmunidad pauta parcial, es decir, no completa, nos invitaría a una situación similar, y este es mi modelo en el que voy trabajando desde el 1 de enero, en torno al 15 de julio ya estamos. Es decir, que para finales de junio, a este ritmo, vamos a estar en una situación de inmunidad total, entiéndase, la natural más cualquier situación con una o con dos vacunas, que ya tenemos algo de inmunidad, estaríamos hablando del 55% aproximadamente de españoles y de un 60% de castellanos manchegos. Por encima de los 16 años, es decir, los que nos tenemos que vacunar, si hablamos en ese porcentaje, estaríamos ya en un 64-72. Es decir, que a principios del verano sí que vamos a llegar a esa situación deseada. Yo creo que sí, a este ritmo, aunque aquí
ponga 15 de julio, pues son apenas 15 días y creo que a la progresión que vamos sí que llegamos a principio de julio a estar en una inmunidad de rebaño, pseudoinmunidad si se quiere, pero una inmunidad suficiente como para tener controlada la pandemia. Para tener controlada la pandemia con menos de 5.000 personas en hospitales, una inmunidad en torno a 100 o por debajo de 100, ese sería el control de la pandemia, y decesos, ya lo he dicho antes, en torno a 200 semanales. Todo esto se podría lograr en torno a mediados de junio. Lo veo así y esa es la situación. A pesar de lo que ha pasado este fin de semana, creo que la situación es lo suficientemente buena como para que en todo caso sea algo de freno lo que se ponga por estos comportamientos, pero nunca que haya un repunte ni tan siquiera un cambio de tendencia. No lo veo así y creo que llegaremos y esas son las buenas noticias y llegaremos a finales de junio, ni siquiera en agosto. Hombre, en agosto tendremos pauta completa de muchos más españoles, nos acercaremos a lo deseado, de que todos estemos vacunados completamente, todos en torno al 60%, y eso será pues, tener una efectiva inmunidad de rebaño. Ahora, la otra, la inmunidad suficiente, ya la estáis viendo aquí con este modelo y estaría en torno ahora mismo a mediados de julio y previsiblemente se puede ir a finales de junio. Mirad, esta es la situación actual. Si vemos pautas, pues los que mejor van, por supuesto, sigue siendo Asturias y Castilla y León en cuanto a la inmunidad por vacuna. Recuerdo que la completa en la zona verde, mucha además en el caso de Asturias, la roja en la parcial, que se puede sumar, y estarían ya entre ambas en Asturias cerca de ese 40% de la población. En Castilla y León está algo, es la segunda, digamos, y luego pues depende de cómo nos vaya. Galicia es otra de las destacadas, veis. País Vasco ha mejorado bastante, aunque en pauta completa menor, pero en pauta parcial sí que ha mejorado bastante, se ha puesto las pilas y con eso tratará de mejorar bastante la situación, que ya está de índice acumulado en 400, hoy bajará de los 400 seguro. Y bueno, y España en general pues está bastante bien en media, las peores son las ciudades autónomas. La semana pasada había un error en los datos, lo reconozco y lo he visto y lo he comprobado. Esas cosas pasan y bueno, son las dos que peor van y bueno, pues luego depende de la situación. Andalucía, para lo poblada que está, tampoco va mal, y Madrid, ¿cómo va? Porque es la otra gran poblada, pues se está acercando a la media, aunque está un pelín por debajo de ella, es decir, está mejorando bastante también. Y bueno, pues luego tenemos, ya digo, el norte sobre todo, un gran avance de todas las comunidades y quizá las que están más justitas, pues de la grande sería Cataluña y Madrid, pero van avanzando bien. Y luego las islas son las que peor comportamiento en vacuna llevan porque han administrado menos de lo necesario, tanto Canarias como Baleares. Pero bueno, tienen bastante buen comportamiento. De hecho, ahora mismo la situación es mejor en Baleares y además están tratando de mantener su estado de alarma propio. En Canarias lo han recurrido y en Baleares sí que está admitido de momento ese estado de alarma y siguen teniendo restricciones de horario de movilidad por la noche, ¿no? Nocturnas. Esta es la situación, va avanzando muy bien. Ahora mismo las pautas son de Pfizer, la mayor parte se la sigue llevando Pfizer. AstraZeneca no se va a gestionar el contrato para el tercer trimestre, es decir, lo más probable es que si que se consiguen traer las vacunas que estaban previstas, pues se pueda vacunar a los que están pendientes de ellos para la segunda dosis en España, hablo de AstraZeneca, y poco más. Janssen no viene a la velocidad que se suponía, pero está llegando. Y Moderna, bueno, pues está empezando a mejorar la evolución ahora. Pero ya digo, la pauta fundamentalmente es que la mayoría de personas, si me preguntáis entre 50 y 59 años con qué se va a vacunar, está claro que es mayoritariamente Pfizer y en algún caso puede ser Moderna. Fundamentalmente va a ser así. AstraZeneca, pues dependerá si se consigue que se vengan las dosis previstas para este segundo trimestre. Si no las traen, pues seguramente que se optará por poner, aunque hay pendiente un estudio
que yo lo veo complicado que se vacune con Pfizer, y si es así se tendrán que esperar más tiempo. Se habrá casi, es como si le hubieran dado dos pautas distintas para diferenciar esas vacunas, ¿no? La de AstraZeneca con Pfizer, con lo cual si es así pues tendrán que esperar algo más de tiempo, y si no, inmediatamente se vacunarían con la segunda dosis, que es factible y viable siempre que esas dosis comprometidas llegaran a Europa y por tanto a España. Esa es la situación, esa es la trayectoria, y bueno, internacional, porque veamos un poco el mundo, ha mejorado algo en tanto en cuanto a la situación de la India no es tan brutalmente mala, aunque sigue siendo desastrosa. Hay 350.000 contagios al día oficiales y sigue muriendo mucha gente. Eso es lo que mantiene al mundo en una situación pues de 5.400.000 semana, muy lejos de aquella situación tan buena que tuvimos en torno a por debajo de los 3 millones, que realmente es la real, si no fuera porque casi la mitad de esa situación, o incluso en algún caso más de la mitad, en torno a la mitad, es la situación de la India. Es decir, 2.700.000 perfectamente podrían venir de la India. La situación en el resto del mundo está mejorando, también en la India, insisto, pero muy levemente, es decir, han tocado pico, parece, pero la situación de la India pues acarreará más tiempo hasta que se consiga detener y frenar. En el resto del mundo el avance es bueno, el avance sobre todo del primer mundo ahora empieza a ser muy diferente, porque la solución se llama vacunas y las vacunas están llegando mucho más rápido a los países del primer mundo. Aquí, insisto, creo que la postura que ahora se nos trae desde Estados Unidos, desde su presidente, de Biden, respecto a retirar las patentes, creo que sería una postura adecuada y creo que se debería hacer ya, para que se produjeran en todo el mundo estas vacunas y se pudieran inocular a todo el mundo. Sería lo más deseable, pero habrá mucho tiempo, el suficiente como para que sea diferente el tratamiento en un sitio y en otro. Yo calculo que hasta que no esté el primer mundo vacunado no se tomarán medidas para que el segundo lo esté. Es así de triste y es así como ha sido casi siempre, ¿no? El verano se antoja pues bastante bueno en España. Creo que la situación, a pesar de lo que está haciendo Reino Unido ahora, que es vetarnos, cambiará en torno a las cifras. Si seguimos a esta marcha en programa de vacunación, pues a final de mayo estaremos en una situación diversa también y diferente para el mercado británico, y se abrirán las puertas a los británicos para que vengan a visitarnos en buenas condiciones, y creo el futuro es prometedor económicamente hablando de cara al verano, porque además vamos a esos locos años 20, se ha visto en un día que se ha celebrado como una noche vieja, pues imaginar la situación de cara a cuando se abra todo, que ya está prácticamente abierto en el verano, con las ganas que hay de visitar países y otras comunidades, ver familiares, etcétera, etcétera. Es decir, el boom, la explosión turística va a ser muy alta. ¿Eso va a acarrear conjuntamente una situación mala? No, por dos razones. Primero, la experiencia. Tenemos que el año pasado, a pesar de no haber vacunas, el virus se movía mucho peor en verano, y de hecho, manteniendo las medidas, se controló. Estuvimos en cero prácticamente, estuvimos en control total, aún sin vacunas. Este año, con el mismo clima, con la experiencia del año pasado, y segundo, con una inmunidad parcial, aunque sea parcial, de rebaño desde el principio del verano, eso ajusta a que este verano va a ser, en términos de pandemia, al menos como el anterior, si no mejor, que previsiblemente mejor. Pero va a ser así en toda Europa, con lo cual vamos a movernos y vamos a activar esa parte de la economía tan necesaria para nuestro país, que sigue siendo el turismo. Estas son las previsiones. Voy a seguir con vosotros hablando de datos y de valores, tratando de explicar lo que está pasando. Y ya digo, próximo objetivo de vacunas, 40% con una dosis y el 20% con pauta completa sobre la población que ha de vacunarse, que es en torno a 40 millones de habitantes mayores de 16 años, que son los que integramos este país, España. Un abrazo a todos, cuidaros mucho, mantengamos todas las pautas que ya sabemos y estamos controlando la pandemia. Ahora sí, ya he dicho el límite o los límites donde los pongo, y creo fundamentalmente que para primeros, hoy sería para primeros de junio, será un hecho, pero incluso si la tendencia se mantiene y no afecta demasiado lo que ha pasado este fin de semana y pueda pasar el siguiente,
podría pasar a finales de este mes. En torno a la última semana de mayo podríamos hablar de un control inicial de la pandemia. Un abrazo a todos, cuidaos mucho y hasta siempre desde aquí, desde vuestro canal, desde Mundo COVID-19, Víctor López.